a conversar ahora con Federico Merque, especialista en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas, especializado en temas de política exterior, política y seguridad internacional y regional. ¿Cómo estás, Federico? Catalina soy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Catalina? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Estoy acá junto con Elisa y con Ángeles en la mesa y teníamos muchas ganas de conversar con vos para ver de qué manera podemos leer o contextualizar o entender lo que se llama el Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña del bloque de la Unión Europea. ¿Cómo lo podemos entender y cómo lo podemos leer y qué consecuencias trae, buenas o malas, para nuestro país? ¿Tengo 2 horas? No, tenés 15 minutos. O 20, sí, con mucha generosidad. Ok. Voy a tratar de ser lo más claro posible. El Brexit tiene que ver con un creciente descontento en el Reino Unido hacia los efectos que ha tenido la integración europea. Y en particular no tiene que ver estrictamente con el libre comercio, sino más bien con las ataduras políticas, sociales, migratorias que tiene el Reino Unido con la Unión Europea. En el Brexit, en el Reino Unido, el factor que mejor predice la postura de los ingleses, digo ingleses para referirme al Reino Unido, ¿no? Uh-huh. El factor que mejor predice la postura de los ingleses frente a quedarse o salirse de la Unión Europea ha sido la postura frente a la inmigración, no frente al libre comercio. Y en esa postura frente a la inmigración hay como 2 grupos simplificados. Un grupo de personas son personas adultas, blancas, sin estudios universitarios, clase medias empobrecidas. Y por otro lado, gente más joven, con estudios universitarios y que le ha ido mejor en términos económicos, ¿no? Más o menos esos 2 grupos han estado en contra y a favor de salir y quedarse respectivamente. Y esto también responde a un auge de un sentimiento nacionalista en Inglaterra que no piensa estrictamente la cuestión con Europa con el bolsillo, sino con el corazón, ¿no? Me refiero a una cuestión identitaria y a una necesidad de recapturar una soberanía que supuestamente quedó perdida en algún lugar de Bruselas, ¿no? O sea, es un voto que puede tener un componente económico, pero yo creo que tiene un componente mucho más político, más social, más cultural. Eso deja a Inglaterra en una situación muy, muy complicada, porque políticamente, hay un gobierno que no tiene legitimidad, incluso está dividido, porque Cameron dejó que su gabinete pensara libremente sobre qué postura adoptar, y además hay una oposición también muy dividida. Hoy se está discutiendo si el líder del Partido Laborista continúa o lo echan o renuncia, que es Jeremy Corbyn, ¿no? De modo que yo no tengo en mi memoria una Inglaterra tan revuelta como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, buena parte de la actitud del Reino Unido frente a Europa tiene que ver con política interna, no es política externa, ¿no? Esto abre un interrogante acerca de qué es lo que qué efectos va a tener el Brexit. Yo creo que nadie lo puede anticipar, porque no hemos tenido la experiencia de otro país dejando la Unión Europea, ¿no? No hay antecedentes de cómo se abandona un proceso de integración que es sumamente complejo, que implica, que todos los contratos públicos privados que se hacen en el Reino Unido, que se hicieron, están hechos con normativa principalmente europea, ¿no? Entonces, vamos a entrar en una situación en donde Inglaterra va a atravesar por recesión, por inestabilidad política, incertidumbre económica, y esto obviamente que va a impactar en buena parte de Europa y del mundo también, ¿no? No sé si más o menos Federico, para empezar. Federico, me presento, mi nombre es María Elisa Peirano, estoy acá con Catalina. Ahora, también hubo, después del referéndum, hubo
el llamado Brie Regret, ¿no? Como que se arrepintieron y están pidiendo de vuelta que haya otro plebiscito. ¿Este viraje va a suceder? ¿Fue real? Mirá, yo no lo descartaría. Porque, a ver, por un lado Cameron dice, bueno, yo renuncio en octubre, ¿no? Yo estaba a favor de quedarme, yo perdí, así que no voy a ser yo el que negocie con Bruselas qué hacemos o cómo nos vamos. Que se haga cargo alguien del bando de salirse, ¿no? Uh-huh. Pero Cameron dice en octubre. Por otro lado, la Unión Europea, Bruselas, el Parlamento, Merkel, etcétera, han dicho, bueno, apúrense. Claro. Y invoquen el artículo 50, porque hasta ahora ¿qué hubo? Hubo un plebiscito a la gente y ganó el salirse. Pero no hubo una decisión oficial del gobierno del Reino Unido de salirse. Para eso Londres tiene que invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, ¿no? Que es el que da comienzo a la salida. Eso todavía no se ha hecho. Uh-huh. Entonces están los que dicen, bueno, hay que apurarse, no hay que apurarse. Incluso los que se quieren ir, ahora dicen, no, bueno, no hay ningún apuro. Claro. No hay ningún apuro. Como ganamos por tan poquito, queremos ser un poquito condescendientes con los que perdieron, lo cual es ridículo. Ayer leía a Boris Johnson. Boris Johnson fue alcalde de Londres y fue uno de los más férreos defensores de la retirada de Europa. Y Boris Johnson decía, no, nosotros queremos incrementar nuestra vinculación económica y migratoria con la Unión Europea. Y vos le decís, claro, eso se llama Unión Europea, integración europea. Entonces, la verdad que yo creo que ni ellos saben qué es lo que quieren hacer. Claramente acá no había un plan, quizás apostando a que iban a perder, quizás, pero no tenían pensado, bueno, ¿qué hacemos si ganamos? ¿No? Uh-huh. Entonces ahora hay mucha gente que votó por salirse, que se da cuenta de la magnitud de lo que acaba de votar. A mí me sorprendió al otro día del referéndum las búsquedas en Google. En Inglaterra, lo más buscado en Google fue ¿qué es la Unión Europea? No. ¿Sí? Claro. O sea, la gente votó, se enteró del resultado y dijo, a ver qué era esto. Que voté. Lo cual abre también un interrogante acerca de qué temas deberían ser sometidos a plebiscito, ¿no? A consulta popular. Claro. Porque el riesgo es que surjan estas cosas, ¿no? Quizás suena un argumento medio elitista, ¿no? En el sentido de, bueno, la gente no sabe nada, entonces dejemos que las élites gobiernen. Pero yo creo que hay que pensar seriamente esto. En San Andrés, por ejemplo, en la Universidad de San Andrés con la Universidad Torcuato Di Tella hicimos una encuesta en donde la mayoría de las personas está a favor de que los militares participen en la lucha contra el narcotráfico. Y esta es una postura que ni Macri toma, ni Cristina Kirchner tomó, ni nadie tomó. Uh-huh. ¿Qué pasaría si lo sometiéramos a plebiscito popular? ¿Queremos a los militares en el narcotráfico, sí o no? Y ganara el sí por 70%. ¿Qué hacemos? Entonces lo hacemos porque la gente lo pide. Claro. Alguien diría, bueno, sí, en una democracia directa la mayoría dice vamos y vamos. O sea, es complicado. ¿Qué pasa si dijéramos, bueno, a ver, preguntémosle a la gente si quiere pena de muerte? Y probablemente ganaría que la instalación de pena de muerte. Ahora, ¿nuestras élites quieren que haya pena de muerte? ¿Eso se condice con estándares internacionales a favor o en contra de la pena de muerte? Son debates muy serios, ¿no? Que plantean la necesidad de revisar, bueno, ¿bajo qué condiciones le consultamos a la gente? Sí, porque en estos debates no entran los grises, digamos, es por un lado o por el otro. Entonces, exactamente, toda esta cuestión de todas las aristas no son evaluadas finamente, ¿no? Que es el riesgo que vos decís. Ahora, a ver, por ejemplo, nunca se pudo discutir seriamente cuál era el porcentaje a partir del cual se retiraban. Acá era por simple mayoría. Simple mayoría significaba que si ganaba la opción de salirse por 20 votos, se salen de la Unión Europea por 20 votos, ¿sí? Claro. Yo no entiendo por qué no dijeron, no, esto es una decisión muy importante que compromete por mucho tiempo al país. No es voto un presidente y si no me gusta, bueno, espero 4 años y voto por el otro, ¿no? O subimos un impuesto, bueno, llegado el caso, votamos y bajamos el impuesto. Estas son decisiones que afectan generaciones. Alguien dijo medio en broma, medio en serio, los viejos no tendrían que haber votado, porque los viejos le arruinaron la vida a los jóvenes.
como la mayoría de los viejos votó por salirse y la mayoría de los jóvenes votó por quedarse, o sea, los jóvenes son esclavos de las preferencias de los viejos, ¿no? Ahora, ¿el voto era voluntario? Sí. El voto no era voluntario. No era voluntario. Todos tenían que salir a votar. Sí, y la mayoría de la población es yo ahora no recuerdo mayor. el resultado, 70 y pico %, fue altísimo. Ahora, Federico, ¿el referéndum es vinculante? ¿Sí o sí el gobierno tiene...? No, el referéndum no es vinculante. O sea que el Parlamento podría no porque adherir. El soberano es el Parlamento. Está bien. El soberano es el Parlamento y el Parlamento... y ahí volvemos a la pregunta inicial, ¿no? De qué va a pasar. Como Cameron dijo, yo me voy en octubre, puede pasar que lo obliguen a renunciar antes, ¿no? Puede pasar que haya una discusión interna, porque el Partido Conservador ahora, esto es un sistema parlamentario, ¿correcto? Entonces, como Cameron renuncia, eso no significa que cambió el gobierno. Los conservadores son los que tienen que elegir al nuevo líder del Partido Conservador que va a dirigir el Reino Unido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo en cuál es ese líder? ¿Qué pasa si el líder que eligen no es un convencido de irse de Europa? Son situaciones que se pueden dar. La escocesa, la premier escocesa dijo, nuestros parlamentarios van a votar en contra, van a tratar de bloquear la salida en Westminster. Hay varias circunstancias ahí internas de la política londinense que va a haber que mirarlas de cerca, porque como el referéndum no es vinculante, uno estima que el Parlamento tiene que respetar la voluntad popular de la gente, sí, ¿no? Y si ganó la salida, el Parlamento tendría que respetar esa voluntad. Pero hay que ver cómo se dan los tiempos en la sucesión de Cameron con otro primer ministro, hay que ver qué dice ese primer ministro. Yo ahí estaba leyendo que un candidato firme es Boris Johnson, que es el que acabo de decirle, sí, bueno, no hay apuro y quiero intensificar los lazos con sí, Europa en términos comerciales y migratorios. Cuando el argumento migratorio fue uno de los argumentos más fuertes para salirse de la Unión Europea. Así que la verdad yo estoy muy confundido. Con respecto a nuestro país, nos quedan 2 minutos. ¿Vos ibas ahí, Elisa? No, después se apagó la última pregunta. Con respecto a nuestro país y la cuestión de Malvinas, yo leía que de alguna manera podía ser beneficioso para el país. ¿Vos crees que esto es así? La salida. Sí. Sí, puede haber algo. Sí, puede haber algo. ¿Qué pasa? Las Islas Malvinas, los malvinenses venden muchos de sus productos a la Unión Europea. Entonces, si se salen de la Unión Europea, hay que ver qué hacen con esos productos, ¿no? Por otro lado, eso es el tema comercial que hace al desarrollo, a los ingresos de las islas, ¿no? Por otro lado, si la situación se complica y hay recesión, tienen miedo que les recorten los subsidios que tienen las islas, y en particular los 2.000 y pico de soldados que están estacionados permanentemente en las islas, ¿no? Y que los retiren. Por otro lado está la cuestión de la opinión pública. Como Malvinas entra en el Tratado de Lisboa, que es la pseudo constitución que tienen los europeos, entra como territorio de ultramar del Reino Unido. Por lo tanto, la normativa de la Unión Europea también se debe aplicar en las Islas Malvinas, ¿entiende? Claro. Te querían fuera de la Unión Europea. Claro, si el Reino Unido se retira, Malvinas deja de estar protegida por la Unión Europea, y por lo tanto eso podría significar que la Argentina logre el apoyo de algunos países europeos a favor de la causa Malvinas, cosa que siempre ha sido muy difícil porque Inglaterra pedía de alguna manera solidaridad a los europeos. Claro. ¿No? Claro. Entonces eso podría suceder, pero son impactos que no los vamos a ver en el corto plazo. Esto va a ser años, ¿no? En el corto plazo no veo un impacto significativo. ¿Y te parece, Federico, que si es que termina sucediendo, ¿no?, que se vaya a Inglaterra, puede generar un éxodo de más países? Ese es un temor importante, sí. Hay una clase media que no le ha ido bien en los últimos 10, 15 años. Esa clase media es una clase media menos educada y que traduce
buena parte de su enojo en una crítica a la Unión Europea y en particular a la inmigración, ¿no? Esto ha generado un ascenso de partidos xenófobos populistas de derecha en Holanda, en Francia, en Polonia, en Hungría, en Alemania. Países que partidos que se han vuelto bastante críticos de la Unión Europea. El Frente Nacional en Francia, liderado por Marine Le Pen, quiere llamar un referéndum para un Frexit, ¿no? En Holanda hay otro partido, ahora no recuerdo el nombre, que también quiere, como promesa de campaña, un referéndum. De modo que esto puede generar una ola de críticas. Evidentemente la Unión Europea no va a volver a hacer lo mismo hasta ahora y van a tener que ver cómo reencauzan todo el proceso de integración, ¿no? Históricamente los problemas de integración en Europa se resolvieron con más Europa, o sea, con más integración. Con más integración. Y yo creo que esta vez no va a ser posible eso, porque precisamente todo esto es una reacción a lo que se percibe como mucha integración, ¿no? Bueno, Federico, se nos fue el tiempo, pero te agradecemos muchísimo. Muy interesante, como siempre, conversar con vos. Así que un placer. Muchas gracias. Chao, buenas tardes, hasta luego. Bueno, ahí escuchabas a Federico Merke, especialista en política exterior, hablando sobre el Brexit y las consecuencias, tanto para Inglaterra como para Europa, como también para Argentina, de esta salida de Inglaterra de la Unión Europea.